O si no. Bien, vamos a empezar así directamente este video, sin bienvenida ni nada. Si la quieren, bueno, bienvenidos. Gracias a todos los que comparten nuestros videos, comentan, le dan like, a los que se suscriben y bueno, a los que no lo han hecho, suscríbanse, denle like, comenten, que nos ayudan un montonazo. La verdad que nos hace muy bien. Así que ni lo duden, cuando vean los botoncitos, denle. Y no es solamente para ayudarnos nosotros, también es beneficio para ustedes. Así que bueno, rápidamente vamos a ir viendo esta canción que está en las primeras dos partes en Re mayor. La segunda y tercera parte en Sol mayor, ¿sí? Bien, vamos a empezar haciendo Fa sostenido, La, Re, Fa sostenido, ¿sí? Que esta parte también la pueden empezar así. ¿Sí? La digitación. Así. O así, como ustedes quieran. Después que llego al Fa sostenido este agudo, Mi, Re, Do sostenido, Si, La, Do, Si, La. Mi, La, Do sostenido, Mi, Re, Do sostenido, Si, La, Sol, Si, La, Fa sostenido, Re, Fa sostenido, La, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, Fa sostenido, La, Sol, Mi. Fíjense que dejo libre el dedo gordo para enganchar acá abajo. La, Do sostenido, Mi, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re. Y ya ahí en la casilla 1 tengo de nuevo las notas del comienzo, Fa, La, Re, para volver a enganchar con la primera parte. Así que la primera parte se repite dos veces, ¿está? Vamos a ir pasándolo despacito. Si quieren también ya le vamos agregando los bajos, que es algo muy sencillo, ¿sí? Fíjense que los bajos van a estar en Re mayor, o sea acá tengo Do, Sol, Re mayor. Y acá arriba La mayor, ¿sí? Ritmo de ranchera. Ahí está. Y ritmo como si fuese un vals, ¿sí? No se confundan, ritmo y género son dos cosas diferentes. Todos dicen que si hacemos estos tres golpecitos es un vals. No, puede ser una ranchera, puede ser vals, valseado, mazurca. Hay muchísimos ritmos que usan estos tres golpecitos. El chamamé mismo también lo usa. Pero bueno, por ahí algunos asocian que ritmo y género es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una de las características principales de la ranchera también es que la mano derecha no es ligada, es casi todo el tiempo picada, salteadita. Entonces de esa manera, ahí está el gusto de la canción. Si ustedes lo tocan ligado, como tipo vals, no es el sentido de la canción. ¿Está? Así que ahí les tiro un detalle para que lo tengan en cuenta y distingan ranchera de vals. ¿Está? Buenísimo. Pasemos entonces a los bajos. Las primeras tres notas, Fa, La, Re, van solas. Y cuando toco el Fa sostenido, fíjense que ahí cae el primer bajo. Nada con el Mi. Con el Re el segundo bajo. Nada con el Do sostenido. El tercer bajo con el Si. Y con el La, nada. O sea, así como dice ese compás, ¿sí? Una nota con un bajo y la otra no.
Así voy a distribuir el primer compás, el segundo, el tercero, el cuarto compás de la misma manera, porque tengo las mismas figuras. ¿Sí? Lo paso lento. Ahí estoy en la mayor. Mi, do, la, re mayor ahora, si, fa sostenido, fa sostenido. Y acá donde llega la parte de que tengo las notas rápidas, ahí sí, voy a hacer el primer bajo con el si. Y después voy a tocar do y si solos. La con el segundo bajo. Y si la solos. Y después el tercer bajo con el sol. Y nada con el fa. ¿Está? Entonces. ¿Sí? Después paso a la mayor y hago el primer bajo con el la. El segundo con el mi. Y el tercero con el do sostenido. Y después hago el primer bajo con el sol. La, sol. Fa sostenido con el segundo bajo. Sol y fa sostenido. Mi con el tercer bajo. Fa sostenido y mi. Y hago re, el segundo bajo. Y de nuevo estas tres notas. Fa sostenido, la y re solitas. Y vuelvo a comenzar la misma secuencia. ¿Sí? Vamos a hacer entonces despacito las dos manos. Repito. ¿Sí? Hago todo de nuevo igual. Una vez que llego a la segunda casilla, o sea, la casilla 1 la salteo, hago la casilla 2. Hago el primer y el segundo bajo con el re. Con la mano derecha haría lo siguiente. Re, fa sostenido, sol. 1, 2, 3, 4, 5, la. Un si. La, do, si. La, si, la, sol. Fa sostenido. Vuelvo a poner el dedo gordo en el re y hago re, fa, sol, la, si, la, do, si, la, sol, fa, mi, re. ¿Está? Y una vez que llego acá, también puedo mirar este vals que hicimos antes. Así que si no lo has visto, visitalo, está muy bueno. Después de ahí vuelvo a repetir, ¿está? Y esta parte también iría dos veces igual. Los bajos también de la misma manera, las primeras notas, re, fa sostenido y sol, ¿sí? Van a ir solas. Y cuando toco ya el primero de los la, también un bajo de por medio de cada corchea, o sea, en re mayor, ¿sí? Paso a la mayor. Segundo, tercero, primero, segundo, tercer bajo y el primer bajo de re con fa sostenido. Hago el segundo bajo, re, fa sostenido con el tercer bajo, sol, primer bajo, segundo, tercero, primero, en la mayor ya, primero, segundo, tercero, primer bajo, la, fa sostenido con el segundo, fa sostenido con el tercero, y toco el re con el primer bajo y el acorde, ¿sí? De ahí vuelvo a repetir lo mismo, o si no, ya paso directamente al compás que sigue, donde tengo ese re, el silencio, y después paso a la tercera parte, que acá fíjense que tengo la doble barra y solamente tengo una alteración. O sea, voy a tener que cambiar ahora la canción pensándola en re mayor, ¿sí?
la voy a tener que pensar en sol mayor. ¿Está? Y una canción en sol mayor también puede ser esta, si la quieren ver. ¿Sí? Si no la han visto, vayan a verla. Bien, entonces voy a empezar a hacer la mano derecha de la tercera parte. Sol, la, si, el dedo gordo en el do, re, mi, fa, sostenido siempre, mi, re, fa, mi, re, si, y acá voy a hacer mi, re, si, 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 y así como toqué con estos tres, me corro una tecla para atrás y hago re, do, la, 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 la. De nuevo lo mismo. Re, do, la, 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 la. Una tecla para adelante todo. Mi, re, si, 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 si. Y esa casilla 1 me invita de nuevo a repetir. Sol, la, si, do con el dedo gordo. Re, mi, fa, mi, re. Fa, mi, re, si. Mi, re, si, 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 si. Re, do, la, 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 la. Y ahora voy a hacer la casilla 2. Fa, mi, re, do, si, la, sol. ¿Está? Bien. Acá vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar unos arreglos, ¿sí? Para los que se quedaron viendo el video hasta acá. Solamente para ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Con la mano derecha vamos a hacer de nuevo lo mismo. Pero cuando toco el re, le voy a poner el fa sostenido. ¿Sí? De nuevo lo mismo. Y después voy a hacer mi, re. Y al si le voy a poner el sol. Esto no está en la partitura, así que los que están viendo el video acá están viendo datos exclusivos. Y lo mismo puedo hacer con los otros si. ¿Sí? Como para darle más fuerza. Después cuando hago re, do, al la le puedo poner el fa sostenido. ¿Sí? De nuevo al si le puedo poner el sol. Y me queda así. Queda como con más fuerza. Lo que a mí también me gusta hacer, para los que tienen ya visto los videos de los miembros, a quienes los felicito por su apoyo. Para los miembros que han visto el video y han desarrollado las técnicas que estamos usando ahí, este video también lo dejamos para los que se están descargando las partituras, ¿sí? O sea, hay muchas opciones en este canal. Pero vamos a usar sobre esta escala algo que estuvimos trabajando en los videos de los miembros. Vamos a hacer en la mano izquierda. Re, do, si, la, sol, fa sostenido, sol. Así como lo toqué yo. Re, do, si, la, sol, fa sostenido, sol. Al mismo tiempo que hago esta escala con la cual termino la tercera parte. ¿Sí? Re con el fa sostenido, mi con el do, re con el si, do con el la, sol con si, fa sostenido con la y sol con sol. Entonces, de nuevo, repartimos en las corcheas un bajo de por medio con cada una. Cuando tengo la blanca van dos bajos. Y eso sería todo, salvo que al final vamos a hacer este arreglito. Tercer parte, despacito. En sol mayor ahora y en re mayor. Sol mayor. Con el acorde. Sol mayor. Re mayor. Sol mayor. Vuelvo a repetir. Un, dos, tres. 1, 2,
directamente me fui al final, para no estar dando tantas vueltas. Bien, la última parte, mano derecha, terminé en un sol. Después voy a hacer re, si, sol, mi, re, si, sol. Re, do, la, fa sostenido. Traten de poner los dedos igual que lo hago yo. Re, do, la, fa sostenido. Mi, re, si, sol. Mi, re, si, sol. Le pifié una nota. Re, do, la, fa. Y de nuevo a nuestra escala. Fa, mi, re, do. Cruzo por arriba del dedo gordo. Si, la, sol. Y vuelvo a repetir esa parte. Vamos a hacer acá. De nuevo. Cuando termino el sol, hago el primero. El segundo abajo. Y después voy a hacer re, solo. Y el tercer bajo con el si. Y nada con el sol. Después de ahí en adelante, de nuevo, un bajo de por medio, ¿sí? Porque son todas corcheas. O sea, tomemos como ejemplo el primer compás que tenemos ahí. El mi con el sol. Este mi solo. El segundo bajo con el mi. El re que va solo. Si con el tercer bajo. Y el sol que va solo. Estas canciones son bastante iguales, muy regulares en su estructura. Así que por eso son bastante cuadradas. Son de las por ahí más fácil de tocar con las dos manos. Más fácil que el chamamé. Así que bueno. Re mayor, 1, 2, 3, lo mismo, 3, sol mayor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, re mayor, 1, 2, 3, y acá de nuevo puedo hacer la escala como hoy, como lo explicamos hoy. O si no, hacer un re mayor, ¿sí? O re séptima, como quieran. El primer bajo. El segundo. El tercero. Y ahí sol mayor, ¿sí? Eso sería toda la canción, ¿sí? Los invito también a que vean esta hermosa canción que hemos subido también hace poco. Y bueno, vamos a hacer hoy un video sin demasiado protocolo, así que espero que lo disfruten, suscríbanse a los que no lo han hecho, denle like, comenten, déjennos su saludo, cualquiera de estos aportes nos ayudan un montón. Gracias a los miembros, gracias a los que se siguen sumando como miembros, felicitaciones a los que han visto los videos también, que vamos dejando las tarjetas, que van descubriendo este canal, visítenlo. Tomen nota de todo esto, todo lo que vamos diciendo es importante, así que traten de por lo menos una vez verse el video entero, después ir a las partes puntuales. Pero bueno, espero que lo disfruten, gracias a las personas del extranjero que también lo están viendo, les estamos dejando los videos traducidos, así que si se van a los subtítulos, los pueden ver en varios idiomas ya. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.